Hoy en Podcast Crece se cuestionarán creencias comunes sobre la Biblia que pueden no ser ciertas. Arely Hernández, directora de Maná, Museo de las Sagradas Escrituras, nos acompañará para distinguir entre lo real y lo tradicional. La conversación promete despertar la curiosidad y desafiar paradigmas sobre la palabra de Dios. Quédate a escuchar este episodio. Amigos de Podcast Crece, ¿qué tal? Es un gusto tenerles nuevamente aquí de regreso después de una segunda oportunidad de estar aquí. Gracias por estarnos acompañando. Gracias también a la gente que tenemos, porque hoy tenemos público, lo había omitido, sí, nunca había visto tanta gente reunida para este tipo de espacios. Y con motivo de esto que se celebra en varios países, que es el mes de la Biblia, algunos en agosto, otros en septiembre, pues nos hemos dado a la tarea de también volver a tomar este tema que nunca está de más y poder hablar sobre mitos y realidades que convergen en torno a la Biblia. Y aunado a ello, pues nos encontramos también en un espacio muy significativo dentro del quehacer evangélico, como es el Museo Maná. Y pues tenemos aquí a Daniel, tenemos a Arely, que en un momento presentaré, quien pues trataremos de ahondar y de profundizar hacia esos aspectos que a veces se pueden malinterpretar o generar sesgos a nivel interpretativo o a nivel dentro del uso común, como esto es prejuicios o mitos que no estén fundamentados dentro del propio quehacer del quehacer bíblico. Y pues para ello me place presentar a Arely Hernández, quien es directora del Museo Maná de las Sagradas Escrituras. Arely, ¿cómo estás? Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rodolfo, Dani, qué gusto estar con ustedes aquí en Crece. Ciertamente el 31 de julio del 2025, Maná, Museo de las Sagradas Escrituras, se ha placido por la dicha de lograr recorrer su primer cuarto de siglo como asociación civil, con una figura legal en este país. Un país que es el único que celebra el mes de la Biblia en agosto. La tradición internacional la ha celebrado en septiembre por tres razones fundamentales, valdría la pena conocerlas. Y la razón es que en septiembre se publicaron por primera vez tres Biblias muy significativas. En primer lugar, el Nuevo Testamento de Martín Lutero. En segundo lugar, a finales de mes fue muy probable que se publicó por primera vez la Biblia del Oso, la primera traducción completa desde las lenguas de origen al español. Y también en el mes de septiembre se recuerda el aniversario luctuoso del gran traductor del siglo IV, Jerónimo de Estridón, y esos son los motivos históricos que han permitido que sea septiembre el mes que internacionalmente se reconoce como el mes de la Biblia. No, pues nos da ya un contexto histórico del por qué se celebra. Me imagino también otras cuestiones por las cuales se hace esta interpretación desde el mes de agosto. Bueno, México no quiso compaginar las celebraciones patrias con el mes de la Biblia, y quizá ese fue el único gesto por el que decidió mover la celebración hacia agosto. Pero históricamente el fundamento es el mes de septiembre. Y más para, digamos, que adornar y generar una atmósfera dentro de lo que es el mes de la Biblia y hablar sobre esto, pues estamos en una sala muy especial que también es la sala Casiodoro de Reina. Quienes tengan la oportunidad en un momento de visitarlo, que ahorita Arely, tú nos puedes dar más detalles sobre esto, comprendemos que a nivel Estado un museo tiene también una función muy particular, ¿no? Tiene una función cultural, también educativa, y que se generan precisamente para que la gente pueda acceder a una información que está aquí. Brevemente, Arely, ¿qué particularidades tiene el museo? ¿Tiene recorridos? Ahorita escuchamos aquí que hay un kinder aquí afuera, ¿no? Tremendamente. Hay un curso de verano, hay visitas guiadas, tienen licenciaturas, tienen diplomados. Brevemente, ¿qué ofrece a la gente el Museo Maná? Claro, el museo es una asociación civil de corte e interés cultural. Hay una preocupación desde los años de su fundación. Su fundador, el filósofo Cristian Gómez, podía advertir desde su época preparatoriana la importancia de democratizar para toda la sociedad información que ayudara a superar un desconocimiento tan fuerte en un país como en el que nosotros nos encontramos en torno a la historia de la formación del texto bíblico. Es posible que toda familia mexicana cuente con una Biblia en casa, pero es también muy probable que nunca se haya abierto esa Biblia.
por algunos pudores. Crecimos en un país en donde estuvo prohibida una confesión de fe que no fuese la católico romana, un país que nació como nación independiente con la única posibilidad de afiliación religiosa, que era el catolicismo romano, pero también, por tanto, con la idea de que necesitábamos un mediador que nos explicara el texto, que no había esta capacidad de autonomía personal para acercarse, para hacerle preguntas, para tratar de entenderlo. Y esa es la razón, reitero, por la que quizá la Biblia difícilmente ha tenido un contacto directo con la población general. De ahí que el museo tiene no solo la preocupación, porque este libro fundante y que es un emblema de la cultura universal pueda ser conocido directamente por cada mexicano, sino también que cada mexicano, al visitar las salas, al ser parte del valor patrimonial que se alberga en el acervo de la biblioteca, al conocer las funciones de formación académica que brinda Maná, pueda conocer el proceso de formación de este texto. Generalmente las confesiones de fe, que son plurales en un México como el actual, difícilmente, es decir, incluso en el ámbito de los creyentes y de los no creyentes, es difícil que se conozca cómo se formó el canon, porque existe una pluralidad de traducciones, de dónde nos viene la Biblia que usamos, ya sea en casa, en la iglesia, en cualquier espacio confesional, ¿no? Todas estas preguntas son parte de las preguntas que el museo se ha dado a la tarea de responder a través de un guión museológico y de un programa de formación académica que va desde un propedéutico, un bachillerato en ciencias bíblicas, hasta algunas licenciaturas y una maestría. ¿Qué importancia tiene esto? Bueno, pues que este libro fundante tiene también un mensaje central, y es un libro del que deviene el concepto de persona, y con ello la importancia de las relaciones humanas. No podemos establecer una sociedad que aspire a relaciones equitativas, a relaciones de pacificación, si no nos acercamos al libro del cual han devenido y se han configurado muchos de estos conceptos y de estas aspiraciones, ¿no? Entonces, superar el fanatismo religioso a través de una información cuidadosa, a través de un estudio que requiere paciencia y detenimiento, es una de las tareas fundamentales de las funciones de Maná, Museo de las Sagradas Escrituras. Hay también libros, pero eso los dejamos para el final, porque también está esa parte divulgativa del quehacer histórico, y rescatando algunos teólogos, algunos historiadores también, y hasta gente contemporánea de la academia, ¿no? Dentro de esta pluralidad, ya después le doy la palabra a Dani para que no hable yo todo. Estoy acostumbrado. Exacto, gracias, ¿no? Dentro de esta pluralidad que mencionas, Arely, está también la pluralidad de Biblias que a veces se llegan a comprender dentro del quehacer católico y dentro del quehacer evangélico. ¿Cómo nos podrás describir la diferencia que existe entre ellas dos? Porque luego a veces la gente de externa no reconoce que ni siquiera, bueno, que hay dos tipos de Biblias y que cada una guarda diferencias por determinadas razones. ¿Nos podrías explicar ellas, cuáles son estas dos? Y si hay un mito que podría a lo mejor considerarse que a la Biblia evangélica se le borraron los libros que ahorita tú nos puedes explicar. Gracias, Rodolfo. Quizá en primera instancia habría que decir que hay una pluralidad de ediciones de la Biblia según la pluralidad de confesiones de fe, pero es interesante decir que en el cristianismo esta pluralidad deriva de los mismos presupuestos, es decir, el catolicismo romano, el mundo evangélico, las iglesias griegas ortodoxas o orientales, todas ellas son iglesias cristianas. Eso es quizá un primer punto. Hay algo en común más allá de las particularidades de cada una de las ramas. Y lo fundamental incluso es que es común con el judaísmo. La Biblia judía, que solo alberga lo que para la cristiandad se conoce como el Antiguo Testamento, sigue teniendo un punto en común,
y es que la temática central de esta colección de libros que integran la Biblia apunta hacia el Mesías. Y desde allí podríamos partir diciendo que es importante para el creyente y para el no creyente que se acerca a esta obra fundante, advertir que no es una obra que cayó como usted la puede adquirir en una librería hoy según su confesión de fe. No es una obra que se formó en 1 o 2 años, sino más bien es una obra que camina de manera paralela con el desarrollo de la cultura, con el desarrollo de la escritura, con el desarrollo de las lenguas. Es una obra plurilingüística desde sus orígenes, incluso antes de que llegara a ser una obra puesta por escrita, cuando todavía algunas de sus partes eran transmisión oral, ya era una obra plurilingüística. Y por lo tanto debemos sacarnos de la cabeza como la idea de que hay un canon o hay una Biblia a la que se le quitaron libros y a otra a la que se le añadieron, como si fuese una especie de manipulación tan sencilla. Claro. Aprender a entender que su proceso de formación es un proceso de milenios, significa que incluso la Biblia fue Biblia antes de que llegara a ser un volumen como hoy lo podríamos tener entre 2 tapas, que hubo una época en la que fueron diversos rollos, papiros o pergaminos, y que por lo tanto tampoco tenían el orden que hoy reconocemos cuando vamos y compramos una Biblia en la librería, ¿no? Si yo tengo rollos, ¿cuál va primero? Tengo más bien una caja con una colección de rollos que voy alternando, ¿no? Si yo tengo rollos, quizá en esa caja voy agregando algunos, integrando la lectura de algunas obras que se están produciendo. No sé si nos estamos explicando. No es que la Biblia se escribió de Génesis hasta Apocalipsis y de pronto, pum, la teníamos, ¿no? Sino que las comunidades de fe, mientras se iban escribiendo algunos de sus documentos, comenzaron a leer esos documentos como unos documentos que hablaban de cosas trascendentes y empezaron a reconocerles un valor tan alto. No es que Isaías o Jeremías tenían la conciencia de decir mi escrito va a quedar dentro del canon y aquí va el capítulo 1, por favor atentos porque el siguiente capítulo viene mañana. Nada más distante de eso. Las comunidades van reconociendo el trabajo profético de estos hombres que están incluso recordando. Muchos de ellos no están escribiendo en el momento en el que están sucediendo los hechos. Y por lo tanto, el proceso de canonización, podríamos hablar de ello, es un proceso en donde las comunidades y sus autoridades van diciendo ciertamente estos libros son trascendentes, tienen que ser preservados y tienen que ser transmitidos a las próximas generaciones. Si tú pertenecías a una comunidad de Etiopía, no necesariamente esa comunidad fue reconociendo los mismos textos que la comunidad de Daniel en la Palestina fueron reconociendo. E incluso que mi comunidad, en una hipótesis allá en Alejandría, iba reconociendo. El proceso de formación del canon entonces es lento y obedece a particularidades de la forma de transmitir estas obras en la pluralidad de comunidades. Esto no nos debe asustar, ¿por qué? Porque si yo tengo una Biblia católica con más libros que la de tradición evangélica, resulta que ninguno de esos libros de más pone en cuestionamiento las doctrinas centrales del canon más breve. Y con el canon más breve encuentro yo la salvación en el Mesías, encuentro yo que el tema central es el Mesías, que la posibilidad de plantearnos la nueva vida transformada, que en la tradición bíblica se conoce como la resurrección, las encuentro perfectamente desarrolladas desde el Génesis hasta el Apocalipsis en una Biblia de tradición católica y en una Biblia de tradición evangélica. Cabe señalar algo más. No fueron los católicos ni fueron los evangélicos los que escribieron sus propios cánones. El canon amplio del catolicismo recoge obras escritas por judíos,
no por católicos, es decir, Tobías, Sabiduría, Macabeos, las partes añadidas de Daniel o extendidas, Sabiduría, Sirácides, el Eclesiástico, todas ellas son obras producto de los judíos que existieron 3 siglos antes de la era cristiana. Entonces, para ningún creyente puede resultar algo dañino compenetrarse de la cultura, de las historias y de la forma de pensar de estos escritos. Quizá muchos de ellos traigan mucha luz también para el entendimiento del Mesías prometido en el Nuevo Testamento. Y si comparamos incluso el canon católico con el de las iglesias etíopes, pues nos damos cuenta que todavía se queda corto, ¿no? Tenemos allá en las iglesias etíopes la oración de Manasés, 3 y 4 de Esdras, y reiteramos, ninguno de estos libros va a denostar las doctrinas centrales del cristianismo, porque todas estas confesiones de fe son cristianas, ¿no? Sí. Gracias, Arely. Claro, creo que es una información que la mayoría de los cristianos no accedemos, ¿no? Y creo que es muy bueno que podamos acercarnos a Museo Maná para poder quitar algunas, o si no muchos mitos que podemos encontrar en la Biblia, ¿no? Por eso surge este episodio. Hemos estado viendo que todos tenemos dudas, todos tenemos preguntas, todos tenemos mitos que quizá los hemos escuchado o nos los han enseñado, ¿no? Y hemos estado empezando con este gran tema de qué es la Biblia católica, cuál es la cristiana, cuál es la tal, ¿no? Y tomando ese o siguiendo ese punto, hicimos algunas preguntas en nuestras redes sociales sobre algunos mitos y verdades de la Biblia. Entonces aquí vamos a estar hablando y para no perder como ese contexto histórico, Rob, no sé, ¿cómo ves si empezamos con una que habla, ¿es mito que los errores de los copistas cambiaron el mensaje original? Creo que es un mito muy, muy, muy grande que rodea toda nuestra Pero antes de que interrumpa, hasta también es un argumento que se escucha de aquellos que no han tenido el acercamiento al texto bíblico o que sencillamente se pueden llamar como ateos o no, independientemente del calificativo. Pero es algo que a veces argumentan en el hecho de decir, bueno, todo era un ejercicio mnemotécnico, venía la oralidad, tenías que aprenderte todo y después en esa transición, ¿qué certeza hay a esta pregunta? Sí, porque a lo mejor el copista dijo, no, a mí me conviene meterle esto adicional, pues mejor yo le cambio para que a futuro, no, pues es que eso a mí me conviene, ¿no? Entonces, claro. ¿Qué tanto de mito hay en esto? Bueno, no solo la Biblia se copia en gran medida como una obra colectiva en términos de memoria. Toda la literatura de la antigüedad, estamos en una época en donde la mayoría de las personas no saben leer ni escribir, quizá incluso sorprenda algo que muchos de los copistas no necesariamente sabían leer y escribir. Estaban desarrollando un trabajo de aprender a colocar de manera representativa signos en un nuevo folio. Estamos en una época en donde la escritura se vincula más con el arte paciente del dibujo que con la dimensión más pragmática de transmitir una información como la que conocemos hoy en una receta médica, ¿no? Que tal vez incluso difícilmente se entiende. Eso es algo importante de señalar. En segundo lugar, decir que la literatura antigua a la que pertenece la Biblia tiene no una preocupación de orden fundamentalmente historiográfico, es decir, el positivismo en el que nosotros nos educamos, la época moderna que trata de manera conceptual todo, no es la época en la que surge la literatura antigua. Si ustedes pueden advertir, la Biblia difícilmente da definiciones. Uno va al libro de Proverbios, de los Salmos, y nunca te dice el hombre honesto es el que bla, 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 ¿no? O la honestidad es el valor no sé qué. La literatura antigua, en la medida en la que busca centrarse en las dimensiones más hondas, rozar las profundidades de la existencia,
habla de una sabiduría que es muy práctica. Y esa sabiduría se piensa y se transmite a través de la vestimenta de las historias, de los relatos. El Antiguo Testamento es un conjunto fundamentalmente de historias y la profecía es un conjunto de poesía con ritmo que se aprende a sentir y que en el aprender a sentir, por lo tanto, se aprende también a meditar, a pasar mucho tiempo pensando en ella. La memorización en la época de estos escritos no es un acto mecánico como el que hoy realiza un niño de 7 o 10, 12 años, aprendiéndose rápido una noche antes lo que tiene que memorizar para el examen del siguiente día y en el tercer día lo ha olvidado casi todo, ¿no? El trabajo de estas obras literarias no es así. El relato es algo que difícilmente se olvida. Si tú te sientas con un pequeñito a contarle una historia, en vez de a decirle que tiene que aprender conceptos, él va a recordar mucho más fácil la historia que los conceptos que le enseñas. Si tú te sientas con el niño a vivir, él va a aprender por lo que mira de ti. Y así fue como se organizaron las escuelas de profetas. Eran personas que aprendían a vivir en comunidad y que aprendían a meditar en torno a la trascendencia de estas obras. No había una preocupación por transmitir, la fidelidad no estaba asociada a la letra por letra como quizá hoy se pueda pensar. La fidelidad está asociada al contenido de la transmisión, que puede incluso ser manifestado en pluralidad de formas, ¿no? Y de ahí que tenemos, por ejemplo, 4 relatos del diluvio, 2 relatos de la creación, Génesis 1 hasta el capítulo 2, verso 4 es el primer relato de la creación y después comienza un relato alterno, ¿no? En Génesis 1 Dios crea por medio del logos, de la palabra, Dios dijo y fue. En Génesis 2 lo que tenemos es una especie de alfarero, formando al hombre del barro, una especie de jardinero y de hortelano que pone al hombre en un jardín, ¿no? Y a través de estos relatos, reitero, hay una pluralidad de tradiciones que no le tienen temor a las diferencias de los relatos porque lo importante es el contenido trascendente que ese relato está queriendo manifestar. Y por lo tanto diríamos que tenemos 2 tipos de copistas en la historia. Uno, el que no sabe leer y escribir, y entonces no puede añadirle cosas, claro, pero sí puede equivocarse. Tal vez copia mal una grafía, ¿no? Y otro que es un copista erudito, que sabe leer y escribir y que además es intérprete de la tradición que está copiando y que él con absoluta libertad, porque recordemos que no hay una noción de sacralidad todavía en los copistas más antiguos, ¿no? Hay una preocupación de transmitir el cuidado de la vida que este texto va produciendo para las siguientes generaciones. Y si ese cuidado significa que yo tengo que ayudarle al otro a entender mejor el relato, si yo puedo ayudarle al otro a entender mejor la interpretación de lo que estamos queriendo que comprenda, entonces tal vez voy a agregar allí un comentario mío. Y quizá lo pongo en el margen, pero el siguiente copista piensa que es tan importante que lo inserta dentro del cuerpo del texto. Y entonces, si hablamos de la fidelidad, uno puede decirse, ¡qué terror! ¿Cómo sabemos cuál es el texto original? ¿Cuál es el que no tiene comentarios o interpolaciones, ¿no?, o extrapolaciones? Pues para eso existen las ciencias bíblicas, ¿no? La Biblia es como aquel jardín del relato del Génesis. Es un jardín en el que el hombre está puesto para trabajar. Es un jardín que se nos regala, pero que se nos brinda para trabajarlo. Piensen ustedes que no tenemos menos de 5,000 manuscritos que son testimonio de la amplia transmisión de esta obra para el Nuevo Testamento y otros 5,000 para el Antiguo Testamento. Si a eso añadimos las versiones antiguas, tenemos más de 23,000 manuscritos que necesitamos hacer comparación. A eso se dedica una disciplina conocida como la ecdótica o la crítica textual. Nos ayuda a mirar cuáles pudieron haber sido los añadidos
las omisiones, incluso los errores solo de vista. El copista venía copiando un renglón, pasó a el documento de destino y cuando regresó no al renglón contiguo, sino 2 abajo, ¿no? A cualquiera de nosotros podría suceder en la medida en la que el hombre es un colaborador, en la medida en la que el hombre no es solo una máquina, porque el amor nunca puede tratar al ser humano como un instrumento, como una máquina. Y si el concepto fundamental, la vivencia fundamental, la decisión manifestada en estos textos es el amor, pues el ser humano nunca es una especie de instrumento mecánico, siempre es un colaborador creativo, incluso creativo en la medida en la que él está viviendo una relación de comunión amorosa y a partir de esa relación él va produciendo ciertos escritos también, ¿no? Les podríamos decir que la garantía de fidelidad es lo que hoy podemos llamar la crítica textual, como una de las ciencias que trabaja con los testimonios más antiguos de la Escritura. Tal vez no se ven en las cámaras, pero existen ediciones científicas de la Biblia. Si Daniel estuviera más esbelto, puede que sí. Claro. ¿No? O sea, a lo mejor. Y diríamos que estas ediciones van indicando en el aparato crítico cuáles pudieron haber sido las omisiones o los añadidos del copista. Cierro diciendo que ninguna de esas omisiones altera, así como ninguno de los libros del canon amplio o breve altera la noción y el eje temático central de la Escritura, ninguna de estos añadidos u omisiones dice cosas como Jesús no resucitó, claro. Dice cosas como en el principio fueron los dioses creando los cielos y la tierra, ninguna dicen cosas que desarticulan estructuralmente el mensaje central del texto evangélico. Y a pesar de ello merecen ser estudiadas con seriedad, con meticulosidad, como lo hacen los eruditos y los estudiantes que se toman en serio la tarea de compenetrarse con el libro de los libros. Creo que de ahí la importancia de decidir uno estudiar, ¿no? No solamente quedarnos con lo que quizá escuchamos, quizá leímos, quizá se nos enseñó o por ahí alguien nos dijo, sino meternos realmente a estudiar la palabra, ¿no? Con variedad de materiales que nos pueden estar brindando también. Claro. Y más quizá, y más quizá volvemos como con la pluralidad de posibilidades que nos permite hoy en día comentar, escuchar, decir, publicar. Y creo que es un riesgo, lo hemos mencionado, bueno, en algunas otras ocasiones, hay demasiada información pero poco conocimiento, poca capacidad de ser críticos, ¿no? Y que quería, a lo mejor sale un poquito, pero algo muy rápido, el sentido crítico quizá también es otra de esas palabras que se usa y se abusa, en el sentido de que, me estás enjuiciando, me estás haciendo esto. ¿Cómo se puede comprender ese sentido crítico textual? ¿Como un discernimiento? ¿Cómo se puede comprender la palabra crítica en esto que mencionas, Arely? Sí, muchas gracias por la pregunta, Rodolfo, es importante. No estamos hablando de criticar a la Biblia, ¿no? Como en el sentido más popular quizás se habla o se usa esta palabra. Crisis es una palabra que tiene su etimología en el griego y que quiere decir distinguir. Aprender a discernir lo que es auténtico de lo que no es auténtico, ¿no? Yo diría, sumándome a los comentarios de ambos, que hoy vivimos en una época en la que el que aprende a amar es aquel que aprende a poner atención en lo amado, que aprende a ser paciente con el amado. Y en este caso, los amantes de la Biblia tienen que reconocer que no hay atajos para un estudio serio de la Escritura y que eso implica la necesidad de formar mi capacidad de distinguir, de formar mi capacidad de discernir, de formarme en aras del amor, en aras de una compenetración transformadora, porque todo amor es transformador. El que ama no se queda como estaba antes de amar. Y por lo tanto, los recursos y las herramientas del estudio serio pues implican atravesar disciplinas como las ciencias bíblicas, que implican la crítica textual, aprender a distinguir
¿Cuál lectura fue la auténtica? La crítica literaria, que nos ayuda a distinguir quién fue el padre literario de una obra, cómo se fue componiendo, bajo qué líneas teológicas tenía el padre de la obra quien escribió, ¿no? La crítica de las formas, cuáles fueron los géneros literarios en los que se transmitió un mensaje, ¿no? Porque ya dijimos que la Biblia no es un libro, no es una enciclopedia de conceptos, ni un diccionario que te dice el alma es, el amor es, el pecado es, ¿no? Entonces, todos estos conceptos están allí implicados, pero vestidos en géneros literarios muy puntuales, desde la poesía, la narrativa, ¿no? Hasta las cartas o las imaginaciones más profundas de obras como el Apocalipsis, ¿no? La crítica de las tradiciones es otra de las disciplinas con las que uno tiene que aprender a acercarse al texto bíblico. Dentro de las preguntas que también nos hicieron saber, están concernientes a la imprenta también, concernientes a el número de papiros, si todavía se encuentran ahí extraviados. A lo mejor cronológicamente vamos primero con la de los papiros, ¿no? Mencionaban ahí si todavía existe posiblemente ese mito, asociaba también esta parte del mito al rito, ¿no? Que existe en algunas sociedades, en donde posiblemente haya todavía papiros que estén por descubrirse y que terminen dándole una modificación al corpus del texto bíblico, que cae en la mera especulación, porque a lo mejor nada más se han podido nuevamente seleccionar a beneficio propio los que querían o los que serían los más correspondientes o los más adecuados, y aquellos que no fueron hechos a un lado, fueron ignorados. ¿Sucedió? ¿Es un mito que todavía se sigue comprendiendo? ¿Qué sucede ahí? Claro, decir quizá que bienvenidos cuantos papiros lleguen, o sea, justo quienes se dedican al estudio de las ciencias bíblicas no pueden hacerlo sin testimonios históricos de la existencia de este texto. Y la Biblia, hemos de señalarlo, es el texto mejor testimoniado. Ni Aristóteles, ni Platón, ni Eurípides, ni ningún otro texto de la antigüedad cuenta con la cantidad de manuscritos conocidos hoy para el texto bíblico. Y entre más manuscritos se encuentren, incluso más antiguos, ¡uy! ¡Qué maravilla de descubrimientos! Que fue lo que nos pasó en el siglo pasado con los manuscritos del Mar Muerto, 1947, 48 y subsiguientes años. Se fueron descubriendo algunos manuscritos que databan, fíjense ustedes, del siglo III y II antes de la era cristiana. El texto más antiguo que se conocía antes de 1947 era del siglo X, de la era cristiana. El descubrimiento de los rollos del Mar Muerto nos retrajo por lo menos unos 13 siglos. ¿Cómo era el texto bíblico 13 siglos antes? Es muchísimo tiempo. Estamos acercándonos a la época de Esdras. Imagínense que encontráramos hoy un manuscrito del siglo X antes de la era cristiana. Estaríamos hablando de la época de David. No tenemos todavía uno del siglo X, ¿no? Pero este asunto de que se manipulan al placer de alguna u otra institución religiosa, tenemos que decir que la historia, tanto de la cristiandad como del texto bíblico, nos dice que eso es imposible, incluso cuando se ha intentado hacer. Estoy hablando del siglo XVI, en la época de Erasmo, ¿no? Erasmo no coloca en su edición del Nuevo Testamento el coma juanino, porque él dice, yo no encontré ese verso en ningún manuscrito que consulté, en ningún manuscrito griego. Si ustedes me muestran que hay uno, lo integro, ¿no? Y curiosamente, unos años después, resulta que se encontró alguno, pero era uno del siglo XII, o sea, nada verdaderamente antiguo. Él, muy acorde con su promesa, tiene que integrarlo en su siguiente edición del Nuevo Testamento, pero eso no quita que hay manuscritos que no lo tienen, y que entonces la crítica textual puede decir, no es un texto
original. Y sin embargo, aunque no tengamos ese coma juanino, eso no significa que la doctrina de la Trinidad se pueda sostener a la luz de muchos otros textos que para quienes confiesan o coinciden con esa interpretación, pues lo pueden sostener y argumentar, ¿no? Entonces, decir que no existe la posibilidad en la medida en la que los manuscritos no pertenecen a ninguna confesión de fe. Yo no tengo que ir al Vaticano para encontrar los más de 20,000 manuscritos. No, es imposible. El Museo de Jerusalén no tiene los más de 20,000 manuscritos. Y en el mundo protestante, pues en la medida en la que no hay un jerarca último, pues tampoco es dueña de una cantidad tal de manuscritos. Es decir, un estudioso serio puede ir a las universidades de Londres, de Francia, de Alemania, puede ir al Vaticano, puede dirigirse a las universidades norteamericanas, puede ir encontrando manuscritos en pluralidad de recintos y estudiarlos porque no son posesión de ninguna confesión de fe exclusiva que pudiese manipularlos. Sí, está bien. Dani, ¿tienes? La siguiente pregunta creo que es muy buena porque ha salido infinidad de temas alrededor de esto, y es la famosa imprenta de Gutenberg. Hay datos que había más, como algo muy parecido, por ejemplo, en Oriente, muy parecido a una imprenta, pero la realidad es que la más famosa es en Gutenberg, de Gutenberg, perdón. Y la pregunta es, ¿Gutenberg imprimió la Biblia porque amaba la palabra o porque vio un negociazo? Bueno, diríamos que difícilmente el ser humano tiene intenciones de manera absolutamente puras, Claro. ¿no? O sea, tal vez es una pregunta que tiene como el sesgo allí de pensar o de querer poner en mal a Gutenberg. Gutenberg viene de una familia de comerciantes, él es orfebre, me parece que más bien lo trascendente es el ingenio que él ha tenido y que está vinculado con el texto bíblico porque es el texto que más se copia en la Edad Media. Por supuesto que él ve que es un texto que va a producir en términos de comercio pues serias ganancias, pero yo creo que hay una preocupación más allá de la dimensión monetaria, es una revolución de orden tecnológico, ¿no? La invención, la capacidad de asociar, claro, él viene, reitero, de una familia que ha trabajado con la plata, con el oro, y toda esta idea de producir por primera vez tipos móviles de madera, pero que al final su letra en relieve es metálico, permite que las anteriores formas gilográficas, si se les quiere llamar de imprenta anterior, sean menos costosas, porque antes solo se trabajaba con la madera y había que estar tallando una y otra vez cada vez que se usaba. Entonces, la revolución y la invención que él tiene es impresionante porque además desarrolla a través de la fundición de los metales una caligrafía que es prácticamente la caligrafía de los copistas de la época y permite que la copia de una Biblia se realice en menos de la mitad del tiempo que tardaría un copista en copiar una Biblia completa, ¿no? Claro. De ahí sale otra, y que creo que esa es muy, muy precisa, y es, ¿realmente la imprenta nace por la necesidad de imprimir la Biblia? Bueno, si lo vinculamos con que no hay libro en la Edad Media que se copie más que la Biblia, pues podemos decir que sí, aunque no es el único libro que se copia, ¿no? Sí. Y lo que sí podríamos decir es que la imprenta permite una difusión impensable antes de la Biblia y por lo tanto permite que la propuesta fundamentalmente luterana de toda persona puede establecer un vínculo directo con el texto sin mediación de un tercero, se haga posible. Y no solo que se haga posible, sino permite que surja el gran momento de traducción a lenguas vernáculas que se da precisamente en el siglo XVI. Si cada persona
tiene la responsabilidad de acercarse al texto, de interpretarlo, de encontrar en él el mensaje trascendente y salvífico, todas las personas deben de entender el texto en su idioma vernáculo, ¿no? Sin la imprenta, difícilmente eso, la difusión de estas traducciones hubiese sido posible. Sí, sin duda alguna fue un momento épico para nosotros, porque incluso hasta se puede tener acceso a ella, ¿no? Totalmente. El contacto directo se hace posible en gran medida gracias a la imprenta, ¿no? La difusión. Sí. Y que también quizá vaticina una atmósfera de tiempos en los cuales la reproductibilidad de las cosas se van a empezar a ser cada vez más presentes, ¿no? O sea, parece que hay un protomodelo de cómo se deben de producir lo que posteriormente se van a empezar a denominar como mercancías, o sea, claro, una producción en serie y en cadena, porque también si la finalidad era el acercamiento de la Biblia a aquellos que no conocían, también el índice lector era amplio, ¿no? O sea, había gente analfabeta, y que también, si lo vemos en un sentido, a lo mejor no justificando la pregunta, ¿no? Pero en ese sentido comercial, a lo mejor en ese, comprendiéndosela, pero obviamente ese sentido comercial viene 2 siglos después. O sea, todavía la noción de mercancía no estaba del todo comprendida, pero sí más o menos ya un protomodelo de lo que implicaba la reproductibilidad de las cosas que hoy en día tenemos como muy familiarizados, es un hábito ya tener esto. Sí, quizás solo para señalar 2 cositas interesantes, incluso para quienes nos acompañan acá, y van claro, a poder ver un folio de la Biblia de Gutenberg o la Biblia de las 42 líneas, en contraste con otro de un proceso de copiado a mano. Sería importante decir que la Biblia no tiene de ninguna manera un mensaje escapista respecto del desarrollo cultural y de la historia humanas, ¿no? La Biblia ha sido fuente no solo de desarrollo trascendente en términos de la espiritualidad y la profundidad de su mensaje salvífico, pero ese mensaje salvífico nunca está pensado solo para una salvación etérea, fuera de la tierra. El compromiso del hombre salvado es un compromiso con su presente. El hombre salvado está aquí para cuidar el jardín de Génesis 1, para reconocer y apreciar el valor de la creación y para reconocer el valor infinito que el otro, el prójimo, tiene. Y por lo tanto, para construir relaciones que permitan la plenitud de las personas. Y yo podría decir que en el siglo XV y XVI, la época de la imprenta y la difusión de las escrituras, el ambiente efervescente es el ambiente del humanismo que está preocupado por la vida humana, por su sentido, por hacia dónde ha sido lanzado como una flecha el ser humano. Y por lo tanto el desarrollo cultural, decíamos, en una época en donde la letra todavía está más vinculada al trabajo del dibujo artístico, va a implicar una tarea no menor, ¿no? Más allá de si había fines solo comerciales o de orden trascendente en Gutenberg, lo cierto es que hay una preocupación por el desarrollo de nuestra cultura y la tecnología se inserta dentro de ese desarrollo. El trabajo y la optimización, vamos a entrar todavía no muy de cerca, pero también a las nociones de optimización de tiempo y claro, cuestiones de esta índole más adelante, ¿no? Y mencionar ahorita que comentas, este fenómeno que hay de ilustrar la Biblia no solamente es de un tiempo por acá, ¿no? Sino es algo que se ha hecho desde siglo XVI. Entonces, bueno, toda la época medieval. Sí, claro. Sí, claro. Y justamente era lo que iba a mencionar un poquito ahorita, esa parte artística que tiene, que hoy en día se le ha dado atributos estéticos, que en su momento eran pedagógicos, pero viendo ahorita la Biblia de Lutero que tenemos aquí, en donde vemos que está ilustrada con, tú me corregirás, con grabados de Lucas Cranach, ¿no? Es correcto. Cómo se vinculaban y cómo hacían una simbiosis. Hoy en día vemos la tipografía, que es una belleza, ¿no? Claro. Este tipo gótico que tiene ahí, sí, el diseño editorial, que hoy le podemos llamar diseño editorial, pero la composición que tiene y los grabados que tienen conjugan un corpus que estéticamente es bello, es bello, y que obviamente tenía configuraciones pedagógicas que hoy en día le hemos atribuido más, y como dices, de repente tenemos ocurrencias como
dibujando, ilustrando mi Biblia. Y hablando de este sentido de cómo la Biblia ha impactado y ha hecho como esa revolución, incluso la Biblia del Oso con su español tan definido de siglo ese de tiempo, oro, ¿no? Entonces, pues sin duda alguna la Biblia ha sido de gran impacto, como dices, a la cultura, no solamente local de algún país, sino a una cultura universal. Quizá ya para ir cerrando, Arely, hubo como otras dos más, pero dentro de las que nosotros redujimos, venía una concerniente quizá a estos tiempos que se han hecho presentes mucho, la noción de guerra, la noción de protestas, y una de ellas que nos hacían llegar era si será verdad que la Biblia ha justificado o que la han tomado para justificar guerras, para justificar protestas. ¿Qué hay de cierto en ello, Arely? Bueno, vivimos en una época en la que así es, Rodolfo. No es solo un hecho histórico. Hoy la Biblia misma se usa, y es bueno describirlo así, como un libro para justificar la opresión, la violencia, para justificar el exterminio incluso, ¿no? No significa que su contenido lo justifique, pero se ha usado como un arma para ello. Y también podríamos decir que cualquier libro se puede usar para esa actividad. Sin embargo, quizá la pregunta más interesante y más honda, más valiosa, es decir, así como se ha usado para justificar el exterminio, el dominio, las relaciones de opresión, tenemos que decir que se ha usado también para justificar la búsqueda de unas sociedades que permitan vivir en función de la paz, del amor, de la plenitud de cada persona, ¿no? Quizá una pregunta que yo diría es de suma importancia es más bien, ¿la Biblia permite ese tipo de justificaciones? Y acá yo apelaría más a que no caigamos en reduccionismos polarizantes y que alimentan la pereza más que el amor por un estudio serio del texto. Para poder responder a tal pregunta necesitamos algunos criterios hermenéuticos. Necesitamos entender cuál es el mensaje central de la Escritura. Si alguien nos preguntara cuál es el mensaje central de la Escritura, ¿qué tendríamos que decir? Si es un libro tan plural porque contiene más que una sola obra, es una biblioteca, una pequeña colección de por lo menos en el canon más breve, 66 obras, ¿no? En el amplio, 75 e incluso hasta 80, 83, ¿no? ¿Cuál podríamos decir que es el mensaje central? Si de la Biblia deriva, decíamos hace un momento, la noción o el concepto de persona, y la persona es aquel ser de naturaleza racional, capaz de entrar en una relación con otros seres de la misma naturaleza, ¿cómo podría, si el mensaje central del texto es que Dios es una persona que ama y el amor es la entrega del ser en aras de la plenitud de los amados, si en la Biblia se apela a la reflexión en torno a la libertad y a la plenitud humana, ¿cómo podríamos justificar a partir de sus textos que la plenitud humana está vinculada con el dominio de unos a otros? ¿No? Solo respondiendo directamente a la pregunta, yo diría cualquier libro sirve para justificar guerras. Lamentablemente, la Biblia no ha sido la excepción, y aquí tenemos una obra que usted puede incluso adquirir en Maná, Museo de las Sagradas Escrituras, una obra de una judía, Silvana Rabinovich, hablando de cómo se desarrolló el proceso en la época actual, en una época de un lamentable uso, incluso textual, de la Escritura para querer justificar la bondad de unas decisiones de exterminio por parte de un Estado terrible, ¿no? Que de ninguna manera se puede identificar con el Israel antiguo del que hablan las Escrituras. Entonces, claro que se ha usado así, y eso no significa que la Biblia justifique
la forma en la que se ha usado para aceptar este tipo de relaciones que en vez de traer la plenitud humana, traen la destrucción. Y creo que es más fácil, por último, dejarnos guiar por este tipo de mitos, o de lo que vemos quizá en internet, lo que escuchamos, lo que suponemos, teorías conspiracionales, etcétera, a realmente abrir la Biblia de un modo serio, como nos comentas, e iniciar un estudio correcto, ¿no? Entonces, pues muchas gracias, Arely, por estar con nosotros en este episodio más de Podcast Crece. Los invitamos a que puedan estar al pendiente de las redes sociales de Maná, igual para comentar que hay libros, hay visitas guiadas, hay licenciaturas. No sé si nos puedes dar un poquito más a detalle cómo las personas que están detrás de la pantalla pueden acceder a Maná, Museo de las Sagradas Escrituras. Claro, yo aprovecho el momento para cerrar insistiendo en que la Biblia tiene por mensaje central el amor, y que el amor, como un impulso capaz de unirnos a aquello a lo que debemos estar unidos, es también un impulso que nos permite superar la pereza. Todo aquel, es decir, el enamorado no tiene pereza por conocer al amado, ¿no? Porque el impulso que el amor mismo conlleva, incluso le invita a observarlo con detenimiento, a apreciar lo que aquellos que no le aman pueden apreciar en el amado, a estudiarlo con minucia, a admirarlo y seguir enamorándose con mayor profundidad. Yo cerraría diciendo que ninguna persona que diga amar la Biblia puede conformarse con lo que de ella escucha o con lo que de ella le cuentan. El compromiso existencial capaz de transformarnos por el amor, no por el deber. No estoy hablando de la necesidad de poner una palomita de si hoy leí el capítulo que tenía que leer o no. Estoy hablando de dejarnos cautivar de manera muy personal por el autor último, que nos ofrece y que nos invita a la libertad personal, que nos ofrece y nos invita a buscar y encontrar, porque no nos lo da, digamos, sin ninguna necesidad de nuestra voluntad rendida, ¿no? No nos otorga la plenitud per se, sino solo en la medida en la que aceptamos una comunión de orden existencial. Y una comunión de orden existencial significa la disposición para brindarme en un intercambio personal con el otro. Y por ello decía yo que el amor es el eje central de la Escritura, y que desde el amor se nos invita a un estudio paciente, porque la Biblia no se formó en un día. Su proceso de formación conllevó mucho más de 1000 años, y su proceso de transmisión ha sido muy amplio. Yo no puedo creer que la confesión de fe, si es que participo de alguno o de alguna, es el momento en el que inició el cristianismo, ¿no? La historia de la formación de la Escritura, la historia del cristianismo, la historia de la cristiandad, la historia del texto, de las traducciones, del canon, es un mundo impresionante. Y de todo ello versan los cursos en Maná, Museo de las Sagradas Escrituras. Aprender a trabajar no solo el texto desde mi confesión de fe, sino desde un estudio académico. Por ello, el museo se compromete con la publicación y la difusión de textos que no sean meramente comerciales y que usted podría encontrar en cualquier librería a costos además muy altos, sino se ha comprometido con obras de un estudio que sean referentes para acercarnos al texto. Una de ellas es la formación, cómo se formaron los 27 libros que componen el Nuevo Testamento. ¿Cuál es su mensaje central? ¿Hay alguna unidad en todos ellos? Esta obra del teólogo Oscar Cullmann es fundamental, por ejemplo, para una iniciación seria a los documentos que integran el llamado Nuevo Testamento. Esta obra del autor Carlos Martínez nos ayuda a pensar, ¿la Biblia siempre existió en México? ¿Cómo fue que llegó a un país que no ha sido asiduo
a su lectura, cómo se difundió, quién la trajo, cuál era la edición que traía, quiénes la leyeron y cómo se formó incluso la nación independiente con algunas de las preguntas en torno al texto bíblico, ¿no? Y esta otra obra de orden completamente académico, reitero, no son obras como de superación personal o de lectura que no sea profunda y que no exija nuestro compromiso y nuestra meditación. Es un texto de la doctora Silvana Rabinovich, justo decíamos de ella, una judía que ha trabajado en aras de la difusión y de la pacificación, muy contraria a las formas en que la oficialidad de un estado actualmente de exterminio ha querido arrasar en todo el mundo evangélico o de corte, pues, de alguna confesión orientada al texto bíblico, que mira la Biblia de manera superficial, en su literalidad, sin advertir que la mayor profundidad se recupera a través del trabajo cuidadoso y paciente de las ciencias bíblicas, así como de la historia de la transmisión y la hermenéutica del texto, ¿no? Claro, Arely. Nada más por último, estos textos están, la librería dentro del museo, ¿está abierto en el mismo tiempo en que está abierto el museo? Es correcto, de martes a viernes en un horario desde las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde y los sábados en un horario de las 10 de la mañana a las 3 de la tarde. Claro, sí, para aprovechar, como bien dice Arely, el contenido bibliográfico que hay aquí, y que si no conocen a los autores no basta más que teclear para darse cuenta del palmarés que tienen. La actividad que hace la doctora es muy destacada, no por menospreciar lo que ha hecho Carlos Martínez y toda su referencia historiográfica que tiene, y todavía la revisión que hace también de otros intelectuales que quizá de repente se nos escapan, y obviamente ni se diga de lo de Kuhlman. Que tuvimos en un momento también la posibilidad de presentarlo, ¿no? Entonces, pues no me queda más que agradecerte y también felicitarte por todo este tiempo que se lleva dirigiendo a bien lo que es el museo, y ver las salas. Quienes no han tenido la oportunidad, pues vale la pena venir, y pues también no nos queda más que pues terminar el día de hoy. Claro. Gracias por esto que nos has brindado, Arely, no sé si quieres comentar algo más. Vamos a dejar las redes sociales del Museo Maná para que, por si ustedes se quieren acercar más, puedan escribirles en sus redes sociales. Y gracias, porque también fue la primera vez donde Rod no habló más. Exacto, más que ¿no? Un abrazo a toda la audiencia y muchas gracias, Daniel, Rodrigo, por gracias. su tiempo. Gracias. Nos vemos en el siguiente episodio. Vale, bye.